Yo digo que es el más bonito en relación a lo que, de las cosas que le aprendimos al doctor Nicolini de tríos, ¿no? De poder estudiar cognición en mamá, papá, no solo en el niño. Entonces, antes en el TDA, toda la atención estaba centrada en el niño, y si ustedes van al psiquiátrico infantil, cuando los papás participan en el tratamiento del niño, participan psicopedagógicamente. Significa que a los papás se les explica cuál es el problema del niño y cómo deben comprender el problema y cómo deben de intervenir en él para que el niño mejore, como si los padres fueran los pedagogos del niño. Pero ya hay varios estudios que muestran, incluso estudios más antiguos de psicopatología, de niños con TDA y con otras condiciones. Lo que queríamos nosotros ahora es ver cómo estaban en sus funciones ejecutivas. ¿Se acuerdan del procesamiento riesgo-beneficio que les expliqué? Pues así en cada una de las N cantidad de funciones, aquí casi 10, ¿no? Entonces no nos conformamos con hacer que los papás participen en la comprensión del niño, sino en evaluar la competencia cognitiva de los papás, de la mamá por un lado y de los papás por el otro, ¿no? Y ver qué tanto eso coincidía con los problemas de funciones ejecutivas que tiene el niño con TDA, ¿no? La que sigue. Y lo logramos en 20 tríos, ¿no? Y también, bueno, la que sigue, con psicopatología, ¿no? Los residentes de psiquiatría, que ya son psiquiatras, que ahora están estudiando psiquiatría infantil, se aplicaron una entrevista psiquiátrica estructurada y otras escalas. Entonces tenemos las dos visiones, la del psiquiatra y la cognitiva en mamá, papá y niño. Y ese modelo lo queríamos implementar en el hospital, pero significa trabajar triple, ¿no? Bueno, la que sigue. La que sigue. Entonces, también cuál de esas coincidían. Pero ahí, la que sigue, simplemente es, la que sigue, es ver en este modelo, ¿no? Que en general se centraba solo en la conducta del niño, y llevándole hacia atrás y ver cómo la psicopatología y la disfunción ejecutiva de los papás influía en la disfunción ejecutiva y la psicopatología del niño, ¿no? Porque una de las cosas que se les pide a los papás es póngale límites, enséñele a tomar decisiones correctas. Y los papás decían, bueno, es que yo tampoco puedo hacer eso, ¿no? Porque yo soy como él, entonces ¿cómo le voy a enseñar algo que hasta el día de hoy yo no puedo hacer? Parece coloquial, pero es lo que se llama el comentario de pasillo, ¿no? Porque mis amigos me dicen, sí, esto yo lo veo siempre en mi consulta, sí, pero lo comentas en el pasillo. Ahora nosotros lo queremos publicar, ¿no? La que sigue. Y entonces asumíamos que íbamos a encontrar diferentes tipos de familias. Eso no es importante ahora, la que sigue. Sino lo que es importante, una más, son los resultados cuando lleguemos al perfil, por ahí. Ese, ¿no? Entonces, si ustedes ven un perfil de una prueba cognitiva, lo que va a tener en este caso, que son puntajes escalares, es que el punto 10 es el promedio, y hacia abajo, del 6 para abajo, ya es clínicamente significativo. Por eso les pusimos esta línea roja. Lo que está debajo de esta línea roja ya es clínicamente significativo. En rojo están las mamás, el promedio de las mamás, y en azul el promedio de los papás, ¿sí? Los papás de los niños con TDA tienen disfunciones ejecutivas, las mamás en memoria de trabajo, ¿sí? En flexibilidad mental son lentas para hacer el Wisconsin, ¿no? Por eso es que siempre es que mi mamá es muy inflexible. Esta historia que uno escuchaba de niño mi papá es buena onda, mi mamá es inflexible, ¿no? Parece coloquial, es decir, ¿se acuerdan de los papás perseveraciones? Imagínense un papá de niño con TDA perseverando en el Wisconsin, cometiendo el error una y otra vez, y su mamá inflexible. Entonces un niño, ¿cómo es formado un niño con TDA? Pues así. Vamos a ver la que sigue, que es mucho más preocupante, que es, ¿se acuerdan del riesgo-beneficio? No es tan preocupante porque el riesgo, la mamá está por acá y el papá está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer que un papá le haga psicopedagogía a su hijo? Modele a su hijo, ¿no? Mejor que no lo modele, ¿sí? O que el señor entre a un programa de intervención cognitivo-conductual, porque, ¿sí? Pero el balance entre lo positivo y lo negativo, ya ambos padres entran en lo clínicamente significativo.
Y aquí nos viene la pregunta, es el TDA al final acaba teniendo problemas de riesgo-beneficio no solo porque así es su desarrollo, sino también porque sus padres así lo van moldeando. Es impresionante ver estos datos, solo con 20 familias, ¿no? Y yo no sé si la que sigue tiene algo más específico de niños, la que sigue una más, porque en fluidez entonces, en negro está el niño, ¿sí? Gracias a que tiene los puntajes escalares se pueden convertir los puntajes, es un poco tardada la explicación, pero en el mismo perfil, en el perfil de 8 o 9 años del niño, se transforman los puntajes y en realidad no coinciden tanto los problemas que tienen un niño con TDA, pues tiene muchos problemas de función, mucho más que sus papás. Eso es lo que es interesante. Los papás tienen menos, pero los tienen. Ahí están. La que sigue, por ejemplo, ahí marcamos, ¿no? La que sigue, ahí marcamos dónde van coincidiendo los papás con el niño, ¿no? Vean cómo el papá está peor que el niño. ¿Sí? No solo está mal, su desempeño es mucho más bajo que el del niño. Entonces, un poco de broma, pues ahora que el niño le ayude a su papá, ¿sí? Porque su desempeño, ve qué interesante es estudiar el trío como tal, ¿no? La mamá puede ayudar, ¿no? Pero también sus puntajes acabaron. Lo bueno es que muchas otras funciones ejecutivas no están comprometidas, pero hay suficientes como para decir. Y en la de memoria de trabajo, que la memoria de trabajo es la capacidad que nos permite mantener información mentalmente mientras hacemos algo. Por ejemplo, la típica de ve al Oxxo y cómprate 2 Coca-Colas y un gansito, ¿no? Pésima instrucción de dieta para un niño, ¿no? Y entonces el niño dice, 2 gansitos y una Coca-Cola, ¿no? ¿O qué era lo que me dijo? ¿Pepsi o gansito? Sí. Entonces, los problemas de la extinción de lo que uno va a hacer, el mantenimiento de los objetivos que uno mantiene en su mente, no son solo comunes al TDA, sino a otras condiciones, pero sobre todo al TDA. Pero si se regresa, doctor, en las anteriores, la memoria de trabajo en la mamá está igual de mal que en el niño. Y cuando estamos dando una devolución en un caso de una mamá que le estamos explicando cómo era todo lo que tenía que hacer cada 2 minutos, ¿qué me dijo? ¿Y cómo era? Bueno, ¿y cómo fue lo que me dijo? Cada 2 o 3 minutos. Entonces imagínense el caos. Y hay un artículo que salió ya hace algunos años de si la mamá tiene problemas de memoria de trabajo, la conducta del niño es totalmente desorganizada. Porque así es formado, es súper interesante. Entonces, como quitarle un poco el foco del TDA al niño y pasarlo a sus papás. Claro, el problema aquí es que triplicas. Pero ya hablamos con el Fray, con Janet, de investigación, como que el ideal es hacer en el futuro, en lugar de que los papás estén tomando psicopedagogía en el Navarro, no, que ya se crucen la calle y pasen directamente al Fray los que encuentras con problemas. Porque entonces quien más beneficiado va a ser no solo los papás, sino los niños. Y es muy chistoso que los residentes nos digan, no, si los papás dicen, sí quiero participar, sí evalúenme a mí por favor, ¿no? Porque el papá percibe y la mamá percibe que tiene problemas, pero nadie le había dicho, oiga, ¿usted no quiere evaluarse? ¿Sí? Ha sido muy interesante ver todo eso, ¿no? Vamos a ver si al final terminamos con lo de fluidez verbal, ¿no? Doctor, ¿hay predisposición genética? Sí, claro, sí, es altamente heredable. De ahí que una de las cosas era buscar un poquito la parte de la heredabilidad en las funciones ejecutivas, donde esta es muy chiquita y no coinciden tanto, ¿no? Sino hay bastante variabilidad, pero este no tiene lo de fluidez. A ver, doctor, esta es la última, ¿verdad? ¿O a ver una más? Esta, miren. Ahorita que ella contaba lo de fluidez verbal, ¿no? Sí. Si a uno le pide a un niño que diga todos los verbos que puede en un minuto, recuerden que el niño está en negro y esta es la línea roja, la pusimos así para que pudieran leer que esto es fluidez verbal. El niño es clínicamente significativo y su papá está al lado de él, también es clínicamente significativo. En teoría, quien más influye sobre el desarrollo del lenguaje en un niño es su mamá, porque es la que convive más con él. La mayoría de los estudios eso es lo que muestra. Pero aquí no es solo lenguaje, sino son verbos, y los verbos lo que denominan son acciones, y eso es lo que se relaciona con el circuito, un circuito que se llama frontoestriatal, que es el que se encarga en parte de nuestros movimientos, sobre todo de nuestras acciones complejas. Y se ha relacionado el problema en verbos
con el circuito frontoestriatario nos hace un poco sentido por la parte de la testosterona, el daño premotor, y que esto sí pudiera ser más heredado, ¿no? Hay que hacer un mejor análisis de esto, pero lo que nos llama la atención es por qué el padre hombre está afectado y no la mamá, ¿sí? Y por qué fluidez de verbos, que es algo que no es como muy del TDA, pero sí pensamos que es un poco del sistema premotor. ¿Se acuerdan de la figura de animalitos? La lámina de los animalitos, el niño mal y el papá peor. Entonces ahora ayúdale a hacer la tarea a tu hijo. Sistema semántico, conocimiento de campos semánticos, categorías y clasificaciones. ¿Cómo acaba esa ayuda de la tarea? Pues acaba mal. ¿Sí? Ese chiste de que yo no entiendo la tarea de mi hijo, ¿sí? No, estamos hablando de categorías de animales, no estamos hablando de un conocimiento semántico medianamente complejo. Entonces, el uso de la información en el TDA también se ha visto eso. Por eso hay un fenómeno que se llama subutilización. El niño tiene la información, pero le cuesta mucho trabajo manejarla, entonces mejor la subutiliza. Y entonces acaba reprobando, sacando bajas calificaciones, porque utilizar toda esa información le genera mucho costo cognitivo, mucho esfuerzo cognitivo. Parece ser que a su papá también. ¿Sí? Vean qué interesante es esa parte, ¿no? Ya cuando se pone el puntaje, pues el papá ahí queda subclínico, ¿no? Pero pues está subclínico. Eso es como, con eso quería yo terminar, porque es muy interesante de cómo se van moldeando estos niños. Lo que es muy interesante de esta muestra es que son padres relativamente jóvenes. Las mamás tienen 29, 30 años de edad en promedio y los papás 34, 35. Y tienen nivel de escolaridad prepa, no terminada. Entonces, es decir, como que reflejan un poco lo que es la comunidad en general, que son padres jóvenes con no universitarios, que también eso es importante, ¿no? Los universitarios tendrán mejor protección cognitiva y su edad será un poco mayor porque están teniendo hijos más grandes. Pero si lo vemos, ¿se acuerdan de los datos de la UNESCO? Del 70% de la población mundial no tiene estudios universitarios, así como estos papás. Entonces el problema es, ellos al no tener estudios universitarios, ¿cómo se defienden ante la vida? ¿Cómo compensan estas dificultades cognitivas? Tienen menos opciones para hacerlo. Y con eso terminamos. Si hay preguntas. ¿Sí? Bueno, bueno, ya me contestó que en qué parte está esto de la TDA. ¿Qué otras zonas se pueden ver afectadas o conforme uno va envejeciendo, que también esto se va empeorando? No he visto esos estudios de envejecimiento en TDA. ¿No? No los he visto. Hace rato lo comentábamos, ¿no? ¿Por qué quizás no hay tantos o no se hacen? Porque apenas se está dejando de pensar que el TDA es un problema infantil. Y entonces está con estas poblaciones juveniles y de adultos. Habrá por ahí algo, ¿no?, de antecedentes, si tuvo TDA, y hay algunos planteamientos de que es peor para el envejecimiento, pero no he visto tan claro estudios, no. Yo creo que es más bien por el enfoque, ¿no? En teoría, si uno ya trae neurodeterioro y el envejecimiento es un neurodeterioro natural, pues habrá que mirar con lupa qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, en depresión, ¿no?, lo típico de la depresión, neurodeterioro y la demencia, pues hay una relación, ¿no? El sujeto estado deprimido crónico, eso te genera neurodegeneración. Entonces, cuando entras a tu proceso degenerativo de envejecimiento, pues ya estás más acelerado, más comprometido para deteriorarte más o más rápido. Y ahí debe de haber algo que se pueda hacer, ¿no? O sea, como decía el doctor, las actividades Sí, se da un tratamiento de diverso tipo, farmacológico, cognitivo, que permita también desacelerar ese neurodeterioro, que es típico en la depresión, ¿no? Cuando ya cumple unos 60 o 70 años, sí, pues, ¿no?, ya llega uno más comprometido, ¿no? En el neurodeterioro también es importante el estilo de vida, por los microinfartos, la parte vascular también es importante. Sí. Sí, la diabetes, por ejemplo. Hay muchos, es que el problema es que hay muchos factores en el neurodeterioro, y entonces simplemente estudiar al TDA y esperar a que envejezca, hay que ver si es sedentario o no, hay que ver otras condiciones.
los estudios de investigación son complejos, no son A produce B. Eso era hace 20 o 30 años, cuando yo estudiaba psicología, todavía uno podía leer, ¿no?, en los libros o ciertos estudios, A produce B, ¿no? Si usted tuvo TDA en la juventud, lo más probable es que cuando se neurodeteriore, pero pasan muchas cosas. Tuvo TDA y se deprimió. ¿Fue tratado adecuadamente o no? ¿Ingería drogas o no? ¿Tuvo alcoholismo o tiene alcoholismo actualmente? En la Encuesta Nacional de Salud y Enfermedad del Envejecimiento es tremenda la cantidad de alcoholismo que hay en los adultos mayores, es preocupante. Entonces eso también influye, tabaquismo, entonces todo eso va, entonces ya A no produce B, es A más B más C, si está F, y se va combinando y van explicando los efectos en el neurodeterioro. ¿Y a un adulto? Yo en eso no sé, doctor, en el TOC y el envejecimiento, si ya hay algunos estudios. No con TDA. Con TDA. O sea, pero por ejemplo ya en adultos de sí, 60, 70 años, sí. ¿sí? ¿Y qué se ha encontrado? Pues o sea, a nivel, no hay mayor riesgo para procesos de neurodegeneración que en la población genera, pero digamos sí semejante a lo que hay con depresión. Ya. O sea que sí. Pero es un factor es más. Un factor que, más. ¿no? Es un factor más. Pero la contaminación ahora se ha visto también. Sí. Hay un estudio que nunca se me va a olvidar con perros callejeros de la Ciudad de México de resonancia magnética. Yo no sé cómo lo encontré y lo leí, ¿no? Pero los perros, porque los perros callejeros están expuestos a mayor toxicidad porque están en la calle, entonces están mucho más en contacto con los problemas ambientales. Pues tienen unas resonancias magnéticas muy preocupantes. Yo no sé, no recuerdo quién hizo ese estudio. Curioso. Es de verlas y decir. Es decir, son otro de los factores, ¿no? Entonces, si uno vive en una ciudad menos contaminada, es un factor menos, ¿no? ¿Qué tanto pesa? También depende de la biología de cada uno. A no produce B, sino son varias combinaciones. Doctor, ¿y como ayuda para el TDA? Que hay una detección relajación, adecuada. meditación. Y todo ayuda, pero lo mejor es que estén bajo un cuidado profesional. Claro, no solo claro. medicado, sino también que tenga el tratamiento más que multidisciplinar, porque eso sería poner, siempre que dice múltiples, ¿cómo va a ser la cuenta? ¿No? Porque son múltiples, sino que sea de diverso enfoque, ¿no? Psiquiátrico, psicológico, porque dice, tiene que ser múltiple, ¿cuánto es múltiple? ¿4 o 5? Bueno, pues ya va a ver la cuenta, ¿no? Sí, claro. Sino más bien que tenga psiquiatra, psicólogo, ¿no? Y que a través de ellos dos vayan complementando los tratamientos, ¿sí? Tanto farmacológico como psicológico, que se ataque desde los dos frentes principales cualquiera de las problemáticas de salud mental. Y como ven, no son simples, no es que el TDA tiene un problema en los circuitos de la atención y ya, entonces con que ponga atención y se le dé otra, no es así, no. Son condiciones que son más complejas. Está la ansiedad, están los problemas de rendimiento cognitivo, está la personalidad. Hay estudios psicológicos interesantes en el TDA, ¿no? Una autoagresión mayor, entonces también hay que intervenir en eso, ¿no? Y hay que personalizar la intervención, ¿no? Porque otra de las cosas que ha pasado mucho es, ¿qué es bueno para el TDA? ¿No? Que se personalice su intervención. Claro. ¿Sí? Que se encuentre cómo es esa persona que tiene TDA, cómo es esa persona en particular. Y ahora en medicina, pues lo que se llama la medicina de precisión, cómo es ese paciente. Y eso se hace a través de la biología molecular y se genotipa, se caracteriza biológicamente al paciente. No es que el paciente tiene algo, en cáncer ya se está haciendo, ¿no? Es cómo es biológicamente ese cáncer de ese paciente. Y entonces se hace la medicina personalizada de precisión, que es hacia allá donde deberíamos de transitar también en el TDA, ¿sí? Porque hay TDAs que tienen problemas en riesgo-beneficio y hay otros que no. Entonces, ¿para qué dar un tratamiento genérico a una persona que no tiene problemas ahí? ¿Sí? Tendrá problemas en otros procesos cognitivos. Y entonces, bueno, hay que tratar eso que ese paciente en particular tiene. El diagnóstico ya no es suficiente.
hay que hacer una caracterización del paciente. Y eso se llama el traje a la medida, ¿no? Sí, sí. Antes, yo me acuerdo de mi abuelo, pues iba a hacer su Sí, ropa claro. a la medida, y me acuerdo, era muy chistoso ir con el sastre, porque el sastre tomaba unas medidas, platicaba más de lo que trabajaba el sastre, ¿no? Porque también así, pero era muy interesante ver cómo el sastre en una libretita anotaba Sí, todo. claro. Yo siempre digo, así es una evaluación cognitiva, es un traje a la medida de cada sujeto. Y entonces es tardada, es tediosa, ¿sí? Pero es necesaria porque entonces determinas qué es lo que tiene esa persona en particular. Y tristemente todavía se utilizan los programas genéricos y se ven en el Facebook, en el internet, ¿no? Este programa para el TDA. Bueno, sí, pero no es suficiente. Que tal vez eso pasa un poco con los medicamentos, ¿no? Sí. Por ejemplo, con los medicamentos que estimulan, por ejemplo, la atención, pues es un tratamiento genérico que no necesariamente le va bien a todo el mundo. Exacto. Sí. Sí, porque puede tener otras características. Así es. Ansiedad, depresión. Incluso para algunas personas que tienen problemas en riesgo-beneficio, a veces el medicamento puede, pues, aumentar más esta problemática lejos de disminuirla, Sí. Sí, sí, de a sí. lo mejor mejorar la atención, pero no mejorar realmente la problemática, que es un problema en otra área. Entonces, si verdaderamente no se trabaja en conjunto, ya sea más tratamiento Sí. riesgo-beneficio, o sea, ya para Y eso es un proceso cognitivo, porque hay varios. Sí, Entonces, claro. en la evaluación hay que caracterizar la mayoría de ellos e ir viendo cuántos de ellos se afectaron. Y así. En los niños con TDA es muy común ver que son muy heterogéneos. Unos tienen más problemas de aprendizaje, otros no. Otros son más impulsivos y otros no. Y así. Más Y hay una cosa que pasa mucho con los programas de internet de estimulación cognitiva, que también me lo preguntan los familiares o los pacientes, ¿no? Y tal programa es bueno. Digo, mire, porque lo quiero hacer yo en internet, yo ya me inscribí, ya tengo mi clave. Digo, mire, lo mismo que si usted va a un gimnasio muy bueno, o que tiene los mejores aparatos, y usted no sabe nada de hacer ejercicio, entonces ya pagó su cuota. Dicen, pase y haga lo que usted quiera. ¿Qué va a decir usted? Bueno, ¿y aquí quién me va a enseñar, no? Pero eso no pasa en cognición. Por eso ponía yo eso. En cognición todos asumimos que sabemos qué es la cognición, y entonces me inscribo a uno de estos de estimulación y digo, pues ahorita voy a estimular mi memoria, ¿no? Y ahorita voy a estimular mi atención. Pero no hacemos eso en un gimnasio. Esa es la parte de las cosmogonías que tenemos sobre la mente. El ser humano cree que conoce su mente a la precisión y que, a diferencia del gimnasio, que el ser humano dice, no, mi cuerpo no, que lo ve un médico. Pero mi mente, hombre, yo la conozco bien, ¿no? Es igual, ¿sí? No, pero los procesos no. O sea, Exactamente. podemos conocer, podría ser la mente, pero no los procesos mentales. Es muy chistoso, por ejemplo, eso que dice, porque cuando uno pone a un sujeto, a un estudiante universitario de psicología, a hacer una prueba de riesgo-beneficio, si esa prueba está facilita, como tiene una activación del cuerpo estriado, se produce un fenómeno que se llama secuestro cognitivo, y el estudiante se siente atrapado por la prueba, y empieza a tomar cartas que él, si él fuera observador, no tomaría, pero estando en la evaluación, se comporta diferente. ¿Sí? Entonces, eso pasa mucho con las pruebas de funciones ejecutivas, como la prueba de animalitos para una persona que tiene una profesión universitaria. Cuando la hacen se dan cuenta y se sorprenden de cómo es posible que yo esté haciendo mal esto. ¿Sí? Es que uno no conoce tanto su mente como uno cree, sobre todo en el aspecto cognitivo, ¿no? Digamos en el aspecto psicológico, de personalidad, pues más o menos se acerca a uno por las experiencias de la vida y la retroalimentación, ¿no? Un experto diría que no tanto, pero en cognición es menos, porque atención, memoria, lenguaje, pensamiento, es algo que conocemos de una manera muy somera, ¿sí? Incluso existe el nombre de folk psychology, ¿no? Psicología, pues como folclórica no es pero es psicología de la vida diaria, ¿no? Que es la que aplicamos en todo, ¿no? Y ese es el error al caracterizar el TDA, ¿no? Atención, pues no atiende. Que se concentre. No, no es así. De los que menos problemas tiene un niño con TDA es la atención. Tiene otros que pueden ser más importantes. Pero doctora, entonces lo cognitivo son todos los procesos, no nada más sería atención, ¿no? Claro, decenas de ellos. Sí, por ejemplo, ¿se acuerdan que puse ahí mentalización? Que hoy que es el
día de concientización del TEA, ¿no? Las pruebas de mentalización en nuestros contextos no existen. Están ahí en los países avanzados y uno las puede bajar de internet, pero no tenemos las normas. ¿Qué es lo que otra persona está pensando? Por ejemplo, yo cuando doy una plática, o en este momento estoy dando una plática, digo, ¿será que la audiencia ya se aburrió? ¿Cómo determino yo que unas personas que asisten a tomar una charla no están aburridas? Desde acá. Porque veo sus caras y puedo decir, mira, están interesadas o no tanto, o están intrigadas. Usted tiene cara que está intrigada. ¿Yo? Sí, porque Sí. está así. Sí, además quiero hacerle una pregunta. Pero yo como soy psicólogo no digo, usted está intrigada. Yo digo, usted tiene cara que está intrigada, porque no me están grabando. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, los psicólogos dicen, bueno, yo interpreto que lo que usted quiso decir, ¿sí? A ver. Me refiero, pero esa capacidad para intentar pensar lo que usted está pensando, que se altera mucho en el espectro autista, no la evaluamos con pruebas cognitivas formales, porque no las tenemos. ¿Sí? En atención tenemos más. Es decir, que apenas estamos siendo competentes en cognición. Hay buenas pruebas, sí, la evaluación es buena, sí, pero nos queda mucho camino por recorrer todavía, porque hay decenas de procesos que no estamos evaluando. Pero, por ejemplo, todo esto es un equipo, ¿no? Porque usted evalúa, pero tiene un límite, y en ese límite usted cuando pasa al psiquiatra o cuando sabe que, ¿sí me entiende? O sea, ¿hasta qué punto no se medica uno cuando hay un proceso, hay que reforzarlo y solamente con el mismo, por ejemplo, para la memoria, ¿no? Lo que decía usted del esquema de los animalitos y todo eso, o sea, cómo se refuerza, hasta dónde es su límite y hasta dónde dice, es un trabajo en equipo. Tiene que ser en psiquiatra, equipo ya, psicólogo, tiene que serlo. neurólogo. Tiene que serlo. O sea, ya no. Ya hay que dejar de pasar del consultorio que están a kilómetros. Ahí te manda un paciente, ¿no? Tienen que haber clínicas como esta, integrales, en donde en la clínica se toma la decisión. Ahí te manda un paciente y ahí me avisas la otra semana cuál fue el resultado. Así era cuando yo estudiaba, ¿no? El modelo tiene que ser integral. Entonces las decisiones se tienen que tomar en equipo. No es tanto que hasta dónde llego yo para luego decirle al doctor, no, así no es, sino ya es un equipo basado en las diferentes evidencias que hay, que ya se toma la decisión. Pero no tan multi, porque eso sale muy caro, sino 2 o 3 profesionistas, ¿no? Porque la multidisciplinaria luego asusta, ¿no? ¿No? Que no es multitud, pero claro, el ideal sería tener 4 o 5 estudios diferentes, porque eso da una información. Es otro problema que hay que, si uno tiene una patología orgánica no cerebral o no neurológica, uno puede decir sí, que se hagan todos los estudios necesarios, ¿sí? Pero no vayas a tener un problema de salud mental y te cueste lo mismo, pues, pero ¿cómo? Si es de la mente, ¿no? ¿Por qué me salió tan caro, no? Pues que el cerebro es el órgano más complicado de nuestro cuerpo, y entonces estudiarlo es mucho más complejo que estudiar el hígado o estudiar el corazón. Pero tenemos esos prejuicios de que los estudios mentales pues deben de ser simples y baratos, porque pues la mente, ¿qué es la mente, no? Comparado con el riñón, ¿sí? Pues está sustentada en el órgano más complejo. Entonces por eso se habla de lo multi, ¿no? Porque tienes que hacer neuroimagen, electroneuropsicología, psiquiatría, sí. Pero aquí en todos los institutos que yo conozco no se hace eso. Llega uno al seguro, Claro. Juan Navarro, no sé si haya cambiado, pero yo lo vi que no. Claro. Y la mayoría de las instituciones que pueden ayudar no están haciendo eso. El modelo está empezando a cambiar, pero efectivamente la percepción del usuario del tratamiento público es que está segmentado. Aunque estén allí los profesionistas, no están comunicados estratégicamente, sino están comunicados administrativamente, ¿no? Yo médico veo al niño así, lo voy a canalizar, tenga su hoja de canalización con el psicólogo que le va a hacer las pruebas, y después no hay una reunión entre el médico y el psicólogo. Esa es la percepción y es correcta, efectivamente. Hay una cosa súper interesante en un instituto que no vamos a decir cuál es, ¿no? Te diagnostica, pero no te rehabilita, ¿no? Que porque ahí no es rehabilitación,
Le digo, es como cuando vas a oncología, ¿no? Usted tiene cáncer y vaya a ver que se lo cura, porque Claro. aquí ya se lo detectamos y muy bien, mire, ya le dijimos muy bien cuál era su cáncer y dónde me tratan. Aquí no hacemos radioterapia porque eso es rehabilitación. Efectivamente, eso pasa. El usuario tiene esa percepción de que está segmentado todo. ¿Sí? Nosotros idealmente ojalá logremos este programa del que los papás sean tratados paralelamente en el FRAI y entonces se haga algo y que la familia tenga este tratamiento integral. Porque eso sería como transitar a este modelo sin cargarle a Navarro que haga el triple, ¿no? Porque además no es un hospital de adultos. Pero estando enfrente del otro hospital, pues ya se hace ahí la... Pero es un modelo que efectivamente, como usted dice, no se percibe por el usuario, ¿no? Incluso, yo le podría decir a una universidad que tiene un centro de atención psicológica en donde es el cognitivo conductual por un lado y el neuropsicólogo por otro, ¿no? ¿Y cómo cuesta trabajo convencer a un cognitivo conductual de trabajar con el neuropsicólogo? Pues no, es que mira, yo veo asma, ¿no? Yo veo depresión, ¿no? Yo TDA no veo. Bueno, ¿y quién lo ve? ¿No? Porque a veces ni siquiera es del interés genuino profesional de la persona que se quiere desarrollar viendo trastornos más psicosomáticos que ellos le llaman, ¿no? Cuesta trabajo, incluso con los mismos colegas, ¿sí? Lograr este equipo, y efectivamente tiene razón, el usuario lo percibe. Quería hacer una pregunta. No, bueno, que eso de que dice del modelo, que en la práctica pudiera haber más atención, o sea, llegar a más sectores, a mayor cobertura, etcétera, pero en la realidad sí es decepcionante, o sea, como para qué, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy arquitecto y entonces en la arquitectura pues te puede tocar cualquier cliente, ¿no? El que quiere una casita, el que quiere una mansión, el que quiere un edificio, el que quiere una iglesia, etcétera, ¿no? Y obviamente tienes que hacer estos equipos con instalaciones, ¿no? Y bueno, al final tienes un resultado que puede ser tan bueno o tan malo como el de otro, ¿no? Entonces lo estoy como equiparando un poquito, ¿no? Lo que puede hacer, lo que pueden hacer ustedes, pero el escuchar esto es un poco decepcionante, ¿no? De decir, es que hemos avanzado mucho, pero estamos en pañales, ¿no? Eso es bien triste porque entonces uno que a lo mejor va a tener un deterioro, va a llegar a eso, saber que de todos modos tratándose o no tratándose, la expectativa es muy pobre todavía en algunos casos, ¿no? Entonces, pues nada más es eso, o sea, como que uno se lleva esa decepción, digamos, ¿no? Ese es nada más mi... Yo estoy de acuerdo contigo que el sistema debe funcionar mejor. Sí. Totalmente. ¿Por qué no funciona como idealmente debe funcionar? Es algo que incluso se estudia, ¿no? Lo de la segmentación profesional, la no eficiencia, sí. Piensa que si la mayoría no está interesado en que funcione bien, hay grupos de profesionistas que sí lo estamos y que estamos empujando un poco para que eso suceda. Por ejemplo, el estudio con papás, la primera vez que se hace en México y en Latinoamérica un estudio así. Y es la primera vez que se cruza un hospital a otro para hacer algo que sea, ¿sí? Que claro, cuando tú lo ves como usuario dices, pero no es suficiente porque hay decenas de condiciones de salud mental, ¿sí? Pero lo positivo es que al menos ya existe un esfuerzo, ¿no? Tristemente las instituciones son así. Pero de nuevo, lo que tenemos... Pues también es como doble discurso, ¿no? Porque yo me quejo porque el gobierno no me da medios y yo no puedo llegar a esos sectores que tanto me necesitan. Y cuando ya soy parte del sistema, pues no funciona, ¿no? O sea, no soy de... Bueno, yo te diría que la mayoría de la gente, en mi perspectiva, se institucionaliza mucho, sí, definitivo. Y de nuevo, habemos una minoría que intentamos empujar para que mejore, ¿sí? Porque sería muy cómodo igual que yo me hubiera institucionalizado, ¿no? Yo diría, bueno, solo voy a estudiar niños con TDA y así publico más y es más fácil hacerlo. Porque este proyecto fue súper difícil de hacerlo. Porque había que evaluar a los papás hombres a las 4 o 5 de la tarde porque ellos
salen de trabajar a esa hora, incluso hasta las 6. O sea, que coincidiera todo el trío era muy complicado. Es un poco por ahí lo que yo te quiero transmitir, que efectivamente mi percepción es que la mayoría de los profesionales están muy cómodos así, ¿no? En esa segmentación que ustedes ven como usuario, y siempre hay una minoría que es la que empuja para que las cosas mejoren. Si estuvieras en España sería similar, no es justificación como tú lo estás percibiendo, parece que es como naturaleza humana, ¿no? El institucionalizarse, el fragmentarse, y que el usuario no perciba que de verdad hay equipos que trabajan armónicamente, ¿sí? Y tal vez es que aquí también se da como una visión de investigación, Ya. ¿no? Y a lo mejor en lo habitual, el cuidado habitual, ¿no? Es mucho más, pues sí, más Institucional, ¿no? institucional, ¿no? Que si uno Sí. ve las guías del tratamiento, pues es, no, pues es el diagnóstico, pues es el tratamiento y el caso que sigue, ¿no? Y a lo mejor aquí estamos tratando de ver un poquito más allá, ¿no? O sea, qué es lo nuevo, qué es hacia dónde está llevando el conocimiento, ¿no? Que es un poquito ahora sí que el pensar Claro, como, sí. como ¿Y investigador. cuál sería lo ¿no? ideal? Pero créeme que cuando uno lo presenta con colegas, al menos se les queda grabado, ¿eh? Sí, es decir, y sí, a veces con directivos pues lo escuchan a uno, ¿no? Y los directivos están en otro canal totalmente, ¿no? Pero al menos se lo escuchan, ¿no? Al menos lo ven. Y eso yo creo que en algunos profesionistas, quizás en minoría, queda, ¿no? Pero a y, mí- y digamos el cambio tristemente es así, es como muy lento, ¿no? Pero por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial que está súper avanzada, o sea, me preocupa porque en todos los campos hay afectación. Y ahorita que usted puso los procesos, digamos, los procesos cognitivos y la interrelación de ellos, matemáticamente y algorítmicamente es mucho más fácil que ellos lleguen a diagnósticos cruzados y todo eso que un profesional como ustedes, teniendo toda la experiencia que tienen, ¿no? Teóricamente sí. Entonces eso me preocupa mucho, o sea, digo, me preocupa y no porque finalmente es como el que se echa a dormir y quiere recuperar en el último minuto, ¿no? Si ustedes, o sea, si de alguna manera el sistema ha propiciado el dejar esa brecha entre una atención más personalizada y una genérica, al final va a llegar una computadora, un programa, un software que lo va a hacer custom y que va a llegar al resultado en tiempo récord y va a suplantar a muchos profesionistas, ¿no? Entonces, Teóricamente sí, pero si tú ves, por ejemplo, los datos del Internet, cuando se dice que el Internet ha transformado a la sociedad humana, la gran mayoría de los seres humanos no usan Internet. Sí. pero bueno, o sea, Entonces, imagínate todavía que la gran mayoría de los seres humanos no usan ni explotan el Internet. Y cuando hablas de la inteligencia artificial, efectivamente, teóricamente, y lo platicamos en esta grabación que hicimos, ¿no? Sobre, el mismo doctor lo dijo, ¿no? En algún momento se quiere reemplazar la consulta médica general por un algoritmo, sí, pero la consulta de subespecialidad va a ser muy difícil reemplazarla, porque existen lo que se llaman modelos no lineales, ¿sí? Seguramente tú sabes de computación porque lo has planteado, ¿sí? Si los modelos no lineales, como yo le decía a ella, A no produce B. No sé si te acuerdas de la partida que tuvo Kasparov con la computadora, ¿no? ¿Por qué a veces la computadora no le gana a un ajedrecista humano? Porque la computadora hace cálculos de cómputo y los seres humanos identifican en qué momento hay que hacer algo extra para poder ganar. Es decir, todavía hay un fenómeno que se llama agency. Yo estaba en le decía a Nuria que estoy en un club de cine que está cerca de aquí, y estaba viendo, se debate en las películas, ¿no? Y se dice que en las películas hay futurismo, por ejemplo, las películas como la de Stanley Kubrick, la de Odisea, donde predijo que las computadoras en el 2020, pues no nos están gobernando en el 2020 las computadoras. Es decir, lo que te quiero decir es que esos progresos son mucho más lentos y además impactan sobre una población muy estrecha, pero muy estrecha, 5, 10, 15% de la población mundial. Las personas que van a tener acceso
a los algoritmos computacionales subespecializados, eso va a ser en 30 o 40 años en los grandes institutos. Y vaciarlo de eso. Yo te puedo decir, no voy a hablar de mi hospital, Pero, por ejemplo, yo te puedo o decir que sea, en los ¿cómo está hospitales, usted previendo eso? pero O sea, mira, porque se ve, ¿no? En los hospitales, cuando se habló del expediente electrónico, ¿no? ajá. ¿Desde cuándo se habló, doctor? ¿De hace 10, 15 años o 20? Y es el día de hoy, y no hay forma de que en los hospitales públicos hayan expedientes electrónicos, ¿ves? Tú ya estabas hablando de la inteligencia artificial, es decir, ajá, el progreso es tan lento y tristemente las economías cada vez se colapsan más, lo podemos borrar de la grabación, ¿no? Las predicciones económicas es que van a haber menos recursos. Entonces, todas estas cosas cuestan mucho dinero para implementarlas, ¿sí? Y siempre se verá, por ejemplo en cáncer, ¿no? La genotipificación de un cáncer, tengo un tío que lo hace, que es oncólogo, ¿no? ¿Cuándo van a tener los pacientes de los hospitales públicos biología molecular para el tratamiento de cáncer en México? 10, 15, 20 años. Por el costo. No es tanto que no exista, como bien tú dices, ya la inteligencia artificial podría hacerlo. Ahora impleméntalo en las decenas de subespecialidades, en las centenas de hospitales en el mundo. Eso tiene un costo. Y tristemente ese costo cada vez tenemos menos, ¿eh? Cada vez lo que le pasa a los países europeos, ¿no? Los países europeos, yo nunca había escuchado de la preanestesia, ¿no? Me decían mis amigos, voy a la prueba de preanestesia. Acá, ¿cuándo hay preanestesia acá? Que para ver si la anestesia te hace una reacción preanestesia, ¿no? Yo llevo 15 años que escuché la prueba de preanestesia en España y a México no ha llegado. ¿Sí? No sé si es algo simplemente de ideología, pero seguramente también de costo, ¿no? Y seguro lo verás en un hospital privado, ¿no? Estos algoritmos que ayudan a los médicos a tomar decisiones más precisas, pero estos algoritmos tendrán un costo también. Y tristemente eso es lo que hace que todo sea una pirámide, ¿no? Que sea muy difícil que baje a las capas menos favorecidas económicamente. ¿Sí? Pero sí en el futuro, el problema es cuándo llegará el futuro, ¿no? En qué 5, 10, 15, 20 años. Y algo, perdón si abuso, algo que pasa en el futuro es que todas las predicciones siempre se encuentran con eventos no predichos. Y entonces ya el futuro nunca es, la historia nunca es lineal, sino cuando la gente dice, vamos a hacer inteligencia artificial, algo va a pasar en el camino que va a hacer que eso se desvíe de su curso porque son nuevos eventos no predichos. Eso es algo mucho de evolución, ¿no? Entonces a lo mejor no sabemos, yo en la mediodía estábamos hablando del material con que se hacían las placas solares, creo que es el silicio. Le decía a alguien, es que hay un investigador que me dijo que el silicio se acabó hace 10 años, que no hay suficiente producción. Pues es que ahora la hacen de otra cosa. Antes, hace 10 años había crisis de eso porque no había suficiente material para hacer los paneles solares, y ahora lo hacen de otra cosa. Era como muy difícil predecir que iba a haber un cambio histórico así, ¿no? Yo lo de lo computacional no lo veo tan claro. No lo veo tan claro. Porque el fenómeno de la agency, de la computadora, existe un fenómeno que se llama deep learning, el aprendizaje profundo. Todavía eso va a durar 5 a 10 años para que se logre tener softwares de aprendizaje profundo. O sea, a diferencia de las computadoras, el ser humano tiene aprendizaje profundo, que es el aprendizaje de segundo nivel, que eso es algo muy humano. Todavía no se ha logrado adecuadamente en las computadoras, 5 o 10 años. Y después hay un fenómeno que se llama agency. Además de tú tienes que ser un agente. ¿Se acuerdan de las decisiones subjetivas? En clínica se toman muchas decisiones subjetivas. Recuerden, por ejemplo, hay un documental de cómo el cirujano salvó a Reagan cuando el atentado. El cirujano que estaba operando a Reagan hizo todos los procedimientos adecuados para sacarle la bala del pulmón o del tórax y tuvo que adaptar un procedimiento que él inventó ese momento para sacarle la bala. No existía. No se lo puedes poner eso a una computadora. La computadora no va a operar así. Y entonces, gracias a que él innovó en ese momento, arriesgándose a que se muriera uno de los presidentes más famosos de la historia de Norteamérica, se salvó.
Y esa parte pasa mucho en clínica y en procedimientos médicos y en ingeniería y en otros procedimientos, ¿no? Ese último tramo de toma de decisiones innovadoras y subjetivas, ponle 40 años, ponle 30 si quieres. Pero lo que, bueno, ya nada más para cerrar, ya para no... O sea, lo que siempre está diciendo es que puede ser mejor el ser humano. Eso yo no lo niego ni lo discuto ni con los argumentos que usted me da, ¿no? Pero realmente la tendencia es que no importa eso, o sea, ¿sí? Como para que no lo cambiara. Pero sí importa porque quien toma la decisión de implementar un sistema es un ser humano, no la computadora. Si la computadora quisiera, ya estaría la inteligencia artificial expandida por todos, ¿no? Pero la toma un señor que firma un documento, entonces al final... De ahí por eso te digo que vamos a tardar mucho más. ¿Sí? Exacto. Gracias, doctor. No, a ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias. No, pues con mucho gusto, gracias. Gracias por la invitación.